Hola, mi nombre es Laura Vidarte. El día de hoy les estaré contando sobre la autarquía y cómo se ve esta virtud en la obra de Platón. Tras explicar un poco el contexto de la obra platónica y la virtud que me corresponde, me centraré principalmente en dos diálogos donde se puede ver dicho concepto: Apología y República. Antes de revisar qué es la autarquía, es importante clarificar dos cosas sobre las virtudes. La primera es que cualquier virtud o arete refiere a un tipo de excelencia que se requiere para un rol específico en relación con la ciudad. La arete no es y no se puede referir a excelencia moral o de cualquier otro tipo de un hombre como el hombre, sino de un hombre como el portador de un rol en relación con otros portadores de roles. La segunda cosa que hay que clarificar es la relación de la virtud con el conocimiento y el alma. En la Apología, el Sócrates de Platón realiza una analogía entre las virtudes y las artes técnicas. De la misma forma que un artesano puede explicar cómo produce los textiles que vende, asimismo quien dice poseer la virtud debe tener la habilidad similar para explicarla. En otras palabras, las virtudes requieren la posesión de conocimiento de la misma forma que las artes y las artesanías. Esta relación entre virtud y conocimiento también nos refiere a una idea central en la metafísica platónica, el alma o psique. Dada la separación que Platón hace entre mundo visible e invisible, el alma humana tiene su morada original en este último. Como todas las formas, el alma es imperecedera, perfecta y trascendente. Es gracias a ella que podemos conocer las formas como son realmente. Sin embargo, al nacer y quedar atrapados dentro de un cuerpo, olvidamos todo este conocimiento. Las copias del mundo visible nos remiten a vástagos de esas formas, pero estas vienen imperfectas y pueden causar que identifiquemos, por ejemplo, una virtud en algo que no es virtuoso. Nuestra alma, una vez encarnada, también se ve afectada, pues, como dice Platón en el libro 4 de la República, se divide en tres partes: alma racional, alma fogosa y alma apetitiva. Y no es que las personas estemos gobernadas por un solo tipo de alma, por el contrario, poseemos las tres y las tres están en conflicto entre sí. ¿Cómo hacemos entonces para reconocer la virtud como tal en estas circunstancias? Bueno, Platón nos dice que las virtudes surgen cuando estas partes del alma se ponen en concordancia las unas con las otras. ¿Quieres ser valiente? Platón dice que la persona valiente es aquella que preserva la fuerza de su fogosidad, pero a la vez reconoce por medio de la acción del alma racional que debe temer y que no. La autarquía es usualmente traducida como autosuficiencia o autarquía. Se refiere, en palabras muy generales, a una especie de gobierno de sí mismo. Esta es una virtud que es central para la escuela cínica. Hablando de Antístenes, uno de los seguidores de Sócrates y fundador de esta, Diógenes Laercio, dice lo siguiente: que la virtud está en los hechos y no requiere ni muy numerosas palabras ni conocimientos. Que el sabio es autosuficiente, pues los bienes de los demás son todos suyos. Que la impopularidad es un bien y otro tanto el esfuerzo. Que el sabio vivirá no de acuerdo con las leyes establecidas, sino de acuerdo con las de la virtud. Si la autosuficiencia es una virtud y las virtudes implican un conocimiento de algo, parece ser, a mi modo de ver, que la autosuficiencia es el conocimiento de poder discernir con claridad. Pongamos un ejemplo basado en lo que nos dice Diógenes Laercio. Supongamos que existe una ciudad y que esta ciudad tiene sus propias leyes. Digamos que algunas de estas leyes, a las cuales se nos pide cumplir, no están alineadas con la justicia. La persona autárquica, entonces, es aquella que es capaz de reconocer que esto ocurre así. Vemos algo similar a esta situación en una carta escrita por Antístenes a Aristipo, cuando le dice que no es propio del filósofo estar junto a tiranos extranjeros. La justicia, bajo la concepción de la teoría de las formas, es una sola, pero en el mundo visible, por su carácter mutable y perecedero, cosas pueden ser llamadas justas y no corresponder realmente a esa forma. Como la persona autárquica sí tiene ese conocimiento, esa capacidad de discernir esas formas, puede dirigir mejor su vida en el mundo visible. Se le es más fácil armonizar las partes de su alma encarnada y reconocer las formas. Ansgar Allen, en su libro Cinismo, explica esta virtud así: para el filósofo griego, la maestría siempre empieza en la casa. La verdadera vida se interpreta como la vida soberana que el filósofo logra o está trabajando hacia el autodominio. Esta vida es soberana en el sentido que intenta obtener un alto grado de autocontrol, sometiendo las facultades de la mente y el cuerpo a la voluntad del intelecto.
Probablemente una de las personas que más encarna la virtud de la autarquía, por lo menos en los escritos platónicos, es el mismísimo Sócrates. Diógenes Laercio lo caracteriza como una persona independiente y digna, orgulloso de su frugalidad y con un aparente apego a Atenas, ciudad en la cual conducía sus investigaciones. Estas son todas características que retomaron los cínicos para la formación de su propia escuela. La influencia de la figura de Sócrates en Platón es virtualmente innegable. Es él el principal interlocutor de muchos de sus diálogos y muchas veces es laureado como el gran héroe de la filosofía. Y tal vez el mejor lugar donde podemos ver encarnada la autarquía en su figura es en su defensa en la Apología. Cuando la Pitia del oráculo de Delfos dice que no existe hombre más sabio que Sócrates, este procede a realizar una examinación e investigación de dicho enunciado con políticos, poetas y artesanos. Dicha investigación lo lleva a concluir que lo que la Pitia reconoce es la capacidad de Sócrates para darse cuenta que el conocimiento humano poco o nada vale frente a otro tipo de conocimiento, el de las formas, idea que, a mi juicio, se desarrolla más al comprender la metafísica platónica de República. Se podría decir que su humildad epistémica es lo que lo conecta con la autarquía. Esa capacidad es lo que lo lleva a vivir una vida autárquica, a dedicarse a la investigación filosófica sin esperar nada a cambio, a vivir una vida soberana dedicada a los demás sin gratitud o reconocimiento. La autarquía también está presente en la República, por lo menos en dos pasajes concretos. En el libro cuarto, tras haber establecido la división del alma tripartita, Sócrates le dice a Glaucón sobre el hombre justo. Tal hombre ha de disponer bien lo que es suyo propio, en sentido estricto, y se autogobernará, poniéndose en orden a sí mismo con amor y armonizando sus tres especies. El hombre capaz de autogobernarse y saber discernir sobre las otras virtudes es entonces para Sócrates un hombre que cuenta como justo. Esta, podríamos decir, parece ser una conexión con la idea del rey filósofo que se explora en el libro quinto. Martha Nussbaum hace eco de esto en La fragilidad del bien, en donde dice que Platón en la República muestra que las almas gobernadas por la razón escogen la vida filosófica en vez de una vida ordinaria. Si el hombre es capaz de autogobernarse a sí mismo, entonces este es probablemente la persona más apta para el gobierno del estado ideal. Esto tendría sentido si vemos que, como dice Gundry, lo que Sócrates busca es concluir que las virtudes del ciudadano individual son las mismas que las del Estado en su totalidad. Esto nos lleva a la segunda instancia donde se puede ver la presencia de la autarquía dentro de la República. En el libro 2, Sócrates cuenta la historia del nacimiento del Estado saludable. Ante la crítica de Glaucón de la exclusión que hace Sócrates de ciertas profesiones en su relato, éste le responde que esto ya se trataría de un estado lujoso, no un estado saludable. Esto lleva a que el estado no es ya suficiente, sino que debe aumentarse su tamaño para satisfacer estas nuevas necesidades creadas por la presencia de estas profesiones y, por ende, deberá de amputar el territorio vecino. Dado que el Estado funciona como las personas, pues al final de todo está compuesta por ellas, un Estado que busca por fuera de sí las cosas para poder satisfacerse no es un Estado sano ni un Estado donde la justicia puede existir. Esta es una idea similar a las palabras de Antístenes, el cual dice que no es propio del filósofo buscar por fuera de su tierra. Un estado sano, para Platón, es uno que también es autárquico, en el sentido de que todas sus partes internas están armonizadas y son capaces de vivir a basto con lo propio en vez de lo ajeno. A lo largo de este video hemos visto cómo la autarquía es una virtud sobre el saber discernir. Es la virtud que, de cierta manera, permite la vida soberana del filósofo, la autorregulación y el gobernar las partes del alma tripartita. La autarquía es una virtud asociada principalmente con la escuela cínica de Antístenes y con Sócrates. En este último caso, es ejemplificado por Platón en la forma de vivir de Sócrates en la polis que vemos en Apología, preocupado no por la ostentación de lujos, sino en una vida ascética y frugal para poder llevar a cabo sus investigaciones filosóficas. La autarquía en Platón también tiene un sentido político en la República. Tanto el rey filósofo como el Estado deben ser autárquicos en el sentido de poder armonizar cada una de sus partes y de ser autosuficientes, evitando así los estragos que el desbalance y la guerra pueden generar. Quisiera terminar con una reflexión, especialmente sobre el título de este video, Autarquía virtud de perros. Proviene, como no, de la relación de los cínicos y Sócrates con estos animales. Los perros son autárquicos, dado que viven bajo sus propios términos y leyes. Sin embargo, quisiera terminar también con esta otra idea que apoya la metáfora.
Muchos perros, especialmente los callejeros, poseen una especie de sentido de orientación especial. Muchos saben cuándo deben cruzar la calle, incluso cuando hay muchos carros pasando. Muchos parecen saber a qué personas acercarse y a quiénes no. Parece, en ese sentido, poder ver el bien para ellos y actuar de acuerdo a esto.